Hola, sea muy bienvenido a nuestro encuentro Leading AI, una iniciativa patrocinada por IBM que busca reunir los principales líderes de tecnología en Latinoamérica en temas como inteligencia artificial y también datos. De hecho, hoy vamos a hablar acerca de cómo los datos tienen el poder de transformar los negocios en toda nuestra región. Yo soy Jorge Dalfovo y tengo el honor de ser el anfitrión y acá tener la oportunidad de conversar con Emiliano Actis Dato. Él es líder de Customer Success para la región de Argentina, Paraguay y Uruguay. Emiliano, muy bienvenido y gracias de antemano por el espacio, por tu tiempo para conversar acerca de datos. Gracias, Jorge. Un placer. Y para que nosotros podamos empezar, Emiliano, a entregar contenido de valor a toda nuestra audiencia, a las personas que nos acompañan, me gustaría que te presentes un poquito quién es Emiliano, que tiene ya en su apellido la palabra dato, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero en electrónica. Hace 19 años que trabajo en IBM. He pasado por diversos roles y he atendido clientes de todo el mundo. En general han sido roles técnicos o de liderazgo técnico y relacionados con datos o inteligencia artificial en diseño e implementación. Y hoy día lidero el equipo de Customer Success para Argentina, Paraguay y Uruguay y nos encargamos de ayudar a los clientes a adoptar el software de IBM. Excelente. Bueno, y acá podemos percibir de que hablas de inteligencia artificial y datos mucho antes del boom que ha tenido el mercado, ¿no? O sea, tenemos una trayectoria. Hablando acerca de esta trayectoria, Emiliano, me gustaría que pudieses compartir un poco con quien nos acompaña acerca del momento en que tú ves en nuestra región de oportunidades, desafíos, amenazas en el proceso de adopción. Hemos visto informes recién que comentan un poquito sobre muchas veces una adopción de estrategias de inteligencia artificial de manera desestructurada, sin empezar por la capa de datos, ¿no? Hablando acerca de una estrategia de datos y muchas veces generando incluso frustración por no tener una estrategia bien definida. ¿Cómo ves oportunidades y amenazas en este ámbito? Bien, lo primero a entender sobre esta tecnología es que avanzó muy rápido y mucho en los últimos años. De hecho, en general avanza más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos, sobre todo en la empresa. Y la barrera de adopción fuera de la empresa es muy baja. Hoy estamos acostumbrados a que descargamos una app en el teléfono y podemos dialogar de forma natural con una inteligencia artificial y que nos contesta sobre cualquier tema del mundo con total naturalidad. La expectativa está puesta ahí, pero estos modelos que están disponibles, estos modelos grandes de lenguaje, saben mucho del mundo, pero no saben nada de la empresa, de nuestros procesos, de cómo opera cada empresa, que cada empresa es distinta. Así que la oportunidad es enorme porque la oportunidad es poder adoptar esta tecnología que está disponible y traducirla a los procesos de la empresa, pero los desafíos son justamente cómo acercar los datos de manera correcta y cómo empezar con los casos de uso correcto que generen un impacto que sea útil para las compañías. Excelente. Y acá hablamos acerca también de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que al final ha sido también un gran factor de cambio de transformación, no transformación solo en el aspecto digital, pero transformación de los negocios, ¿no? Nosotros percibimos en toda Latinoamérica las empresas buscando la creación de agentes que puedan entender mejor su negocio, dar respuestas más objetivas, rápidas, justamente para que decisiones también se puedan tomar de manera más inteligente, ¿no? Ahora, la estrategia de IBM cuando el asunto es dato, cuando el asunto es inteligencia artificial, viene desde hace muchos años, ¿no? Tú puedes tal vez comentar de manera un poquito amplia el tema para quien también nos acompaña, desde cuándo IBM viene hablando acerca de eso y el momento actual que nosotros escuchamos tal vez hablar acerca de una solución como IBM Watson X Orchestrate. ¿En qué consiste? ¿Qué significa? ¿Qué evolución diferente hay de lo que IBM viene trayendo hoy a lo que IBM
habla hace 5 o 10 años? Bien, a ver, inteligencia artificial es un concepto que nació en los años 50 y desde ahí en IBM trabajamos sobre AI. Ha habido hitos como Kasparov contra Deep Blue en los años 90. Clásico, ¿no? El clásico del ajedrez y el entendimiento del lenguaje natural. Cuando nació Watson en IBM hace ya unos cuantos años, ya empezábamos a hablar de que las máquinas podían entender lenguaje y quizá responder con lenguaje natural, que es lo que nosotros como humanos más apreciamos, ¿no? Poder interaccionar con una máquina de forma natural. Como decías, la tecnología evolucionó con la llegada de la AI generativa. Eso realmente fue un cambio muy disruptivo, una revolución para la tecnología. Hoy puede hacerse con AI generativa algo que hace 5 años no era posible hacer. Entonces, justamente en la empresa buscamos capitalizar esa tecnología para poder automatizar. watsonx Orchestrate, que es una herramienta relativamente nueva, ¿no? Cuando hablamos de Agentic AI, es un concepto que se empezó a hablar masivamente a principios de 2025. O sea, tiene menos de un año como concepto popular en el mercado. Nuestra herramienta la lanzamos en mayo, la anunciamos en Think y ha evolucionado desde el lanzamiento. Y en definitiva es una plataforma de software que está disponible as a service o puede ser disponible también instalado on-premise y que permite diseñar y crear agentes de inteligencia artificial generativa. Combinar distintos agentes, orquestar flujos de agentes y también poder transmitir esto a escala en la empresa, poder monitorizarlo, poder dar observabilidad y poder controlar, dando flexibilidad, cómo se implementa esto en la empresa. Qué bueno que hablas de esto, Emiliano. Yo pienso que muchas veces, como es una solución también bastante recién y de cierta manera es una evolución también de cómo IBM viene percibiendo ciertos movimientos y necesidades de negocio, pero tal vez cuando nuestra audiencia piensa en, no sé, un proceso de automatización, justo a veces nos encerramos en el concepto de RPA. ¿Qué hay de diferencia en un modelo de automatización utilizando los RPAs versus ahora hablando de watsonx Orchestrate? Bien, previo a Agentic AI, obviamente había formas de automatizar, RPA una de ellas. Todas las formas de automatizar previas a Agentic eran basadas en reglas, es decir, la máquina ejecutaba ante un estímulo A la acción B, siempre igual, siempre de la misma manera, sin posibilidad de irse, de escaparse del guión. Lo que pasa con los agentes es que nosotros les enseñamos a usar un set de herramientas, que puede ser un navegador o puede ser una herramienta de recursos humanos o una herramienta de mail o una planilla de cálculo. Le enseñamos a usarla y después el agente es libre de usarla como mejor le parezca. Eso le da una flexibilidad y un potencial a los agentes que antes no era posible lograr. Y hablando acerca de uso dentro de la empresa, acá cuando nosotros hablamos de agentes, es interesante mencionar que a veces hay necesidades diferentes en el sector de recursos humanos, en el sector de ventas, en el sector financiero. ¿Cómo ves este proceso justamente de integración de esta inteligencia para una adopción más óptima de la inteligencia artificial, Emiliano? Bien, a ver, cualquier área de negocio en la empresa tiene el potencial de adoptar esta tecnología y ser más eficiente. Cuantos más datos haya en esa área o procesos más repetitivos haya en esa área, mejor va a ser el éxito de esta tecnología. Nosotros en IBM, nuestra herramienta watsonx Orchestrate nació dentro de IBM como una solución a nuestros propios desafíos de automatización. Nosotros somos el primer usuario, el cliente cero llamamos, de Orchestrate. La herramienta está hecha a medida de IBM y a medida de cualquier empresa mediana o grande que quiera embarcarse en proyectos de automatización. Pero del punto de vista de líneas de negocio, cualquier línea de negocio la puede aprovechar. Nosotros tenemos un buen caso en IBM de Ask HR, que es nuestro agente asistente para temas de recursos humanos.
y el uso, la verdad que es espectacular. Poder simplemente dialogar en lenguaje natural con un agente y que eso se traduzca a acciones en herramientas informáticas es la forma más natural de dialogar con las máquinas. Buen punto. Y acá, entonces, podemos de cierta manera afirmar, Emiliano, que cualquier sector que tenga de repente un desafío de algunas tareas repetitivas, ¿no? Tareas que se repiten mucho, flujos complejos, ¿se podría evaluar esta solución? Exacto, sí. Simplemente la solución tiene varias capas. La primera es la capa conversacional, que nos permite dialogar con la máquina, pero lo que se le presentan a estos agentes son herramientas, así como tenemos herramientas los humanos. A los agentes se les disponibiliza una cantidad de herramientas y ante una pregunta, un pedido de un humano, el agente va a elegir qué herramienta necesita usar y de qué forma tiene que usarla correctamente para poder completar esa acción. Y algo súper interesante de Agentic AI es que después hay una etapa de reflexión. El agente, cuando devuelve o antes de devolver esa solución, analiza si realmente la solución que está queriendo proponer está alineada con la pregunta inicial. Eso le permite, con memorias de corto y largo plazo, aprender y ser cada vez mejor. Buen punto. Y Emiliano, quiero aprovechar toda tu experiencia en estos 19 años de IBM y tal vez te voy a hacer una pregunta compleja, pero estoy seguro que quien nos acompaña les va a encantar esta provocación. Estamos en un momento complejo, en muchas tecnologías disponibles en el mercado, de muchas posibilidades, ¿no? Y de repente muchos proyectos fallan porque no se estructuró un framework de trabajo para justamente entender en qué momento es el más oportuno para tomar una decisión de adoptar o implementar una herramienta como IBM Watson X Orchestrate. ¿Cuál sería el framework ideal, el momento ideal que los líderes que nos acompañan en Latinoamérica deberían estar antenados de que, bueno, acá es un buen punto para empezar a tener estas conversaciones, empezar pruebas de concepto, analizar ROI, analizar justamente si el proceso se escala o no? ¿Cuál sería tu consejo acá en una perspectiva de framework? Bien, pienso que lo primero sería mirar hacia adentro de la empresa. Pensamos esta solución o esta tecnología con el potencial de lograr que nuestros empleados sean más eficientes. Siempre nos vemos tentados a pensar primero en el cliente final, ¿no? Y decir, bueno, demos este servicio para que el cliente final tenga una mejor experiencia, pero la realidad es que nuestro consejo es comenzar mirando hacia adentro, viendo nuestros procesos de la empresa y entendiendo qué procesos son más lentos, qué procesos llevan más tiempo o generan más dolor o tienen mucha interacción y quizá aprobaciones o tareas que ejecutan distintas personas y que hay tiempos muertos en el proceso, y atacar esos procesos en particular. Y súper importante es entender en qué procesos o en qué áreas tenemos los datos correctos. Podemos tener un gran caso de uso, pero si descubrimos que los datos no están estructurados o documentados o gobernados de la manera correcta, va a ser muy difícil tener éxito con esta tecnología, que es genial la tecnología, pero depende de los datos. Habrá frustración de repente, ¿no? Porque si no hay datos, la herramienta de cierta manera nos va a enseñar o nos va a decir qué cosa, ¿no? Exacto. Y hablando acerca de percibir valor, ¿no? Probablemente las empresas hoy vienen en una jornada o en una presión del mercado interno o externa de que hay que buscar ser más ágil, que hay que buscar reducir costos y nuevas formas de comunicarse también con su audiencia, con sus clientes y con equipos internos. ¿Cómo tú crees que es el mejor camino para medir el éxito o no de una adopción bien sucedida de una herramienta como es el Watson X Orchestrate? Bien. Un KPI claro es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva este proceso sin esta tecnología versus cuánto tiempo puede llevar con esta tecnología? Tiempo en la empresa termina siendo dinero, pero medir el tiempo y entender ese ahorro en tiempo es un KPI que para mí es súper importante.
Después hay otro KPI que tiene que ver con confianza, que es qué tan acertadas son las respuestas de esta tecnología o de este modelo o agente de GenAI. Porque los humanos también cometemos errores, pero a la máquina le perdonamos mucho menos los errores. Es un buen punto. Sí, medir esa certeza y la cantidad de respuestas acertadas y el ratio de respuestas acertadas y ver que podemos llegar a niveles de 95-98% da confianza en la empresa y permite después ampliar a casos de uso más complejos o de mayor impacto. Después está el KPI de satisfacción del empleado o satisfacción del cliente, que es qué tan satisfecho se sintió con esa respuesta. Y por último, el costo, ¿no? El lograr reducir costo es sin dudas uno de los drivers de toda compañía. Entonces, poder medir eso y poder entender qué tanto menos estamos gastando en ejecutar un proceso, más allá de ejecutarlo más rápido, es un KPI súper importante. Esos 4 para mí son los más comunes y donde nos tenemos que enfocar. Buen análisis acá, y probablemente si nosotros miramos el escenario de las empresas en Latinoamérica, vamos a encontrar ambientes distintos, diferentes niveles de maturidad, de organización también de datos, ¿no? Ahora, una realidad que es muy común es que tenemos en su gran mayoría ambientes híbridos, datos en diferentes locales, y acá entra una preocupación que acompaña mucho nuestra discusión, que es el tema de latencia, de seguridad, sobre todo creo que es seguridad. ¿Cómo ves estos dos tópicos de latencia y seguridad, y cómo IBM viene con una estrategia que justamente apoye, ayude a los líderes a mantener performance, mantener agilidad, conseguir una reducción de costos, pero sin olvidar temas como seguridad y a veces problemas como latencia, que al final termina impactando un poco a nivel del desempeño de la solución, ¿no? Desde el punto de vista de latencia, a ver, siempre decimos quien manda son los datos, ¿no? Los datos son los que determinan el centro de gravedad de nuestra solución. Si yo tuviera que decir cuál es la arquitectura ideal, es difícil. ¿Cuál es la arquitectura ideal para cada cliente? Es más fácil. Entendiendo dónde cada cliente tiene depositados los datos, tiene un peso muy importante sobre nuestro diseño de arquitectura. Por eso desde IBM siempre promulgamos arquitecturas híbridas. Y no pensar solo en nube, no pensar solo en premise, pensar en un entorno híbrido y diseñar la arquitectura de esa manera y acoplar o acercar este tipo de soluciones a donde estén los datos. Ese sería el punto 1. Y acá hablamos incluso de muchos datos no estructurados. En la empresa, con los años, hemos ido aprendiendo a gobernar datos estructurados. Pero esta tecnología usa mayoritariamente datos no estructurados. Son más difíciles de gobernar. Es texto, documentos, fotos, imágenes, audios. Entonces, el esfuerzo en gobernar eso, y son datos muy pesados. Así que el esfuerzo en gobernar eso es importante. Y desde el punto de vista de seguridad, aquí hay una disyuntiva entre simplemente usar un API call a una herramienta de AI generativa versus adoptar una plataforma de inteligencia artificial generativa. Usan su solución de preferencia, presentarles dentro de la empresa una plataforma que les da flexibilidad, que les permite resolver las problemáticas, pero de una forma controlada, es uno de los fuertes de estas plataformas, dándole a la empresa seguridad, control, pero también flexibilidad en la elección del modelo. Justamente con estos modelos grandes de lenguaje, uno pensaría modelo más grande es mejor, ¿no? Porque contesta mejor y que conoce más, pero para la empresa no necesitamos un modelo que conozca sobre todo el mundo. Precisamos un modelo que dé una respuesta aceptable con el costo más bajo posible. Entonces, esas son ventajas y capacidades de este tipo de plataformas como watsonx Orchestrate, que de nuevo dan a la empresa la seguridad de estar implementando una herramienta corporativa y a las unidades de negocio de los empleados la flexibilidad de tener una solución que usa las últimas tecnologías de una manera controlada. Excelente. Emiliano, y nosotros hablábamos acerca de diferentes niveles de maturidad, ¿no? Y de repente hay líderes de empresas que nos acompañan acá que tal vez
ya tienen su base de datos bastante organizada, por ejemplo, de repente un lakehouse ya gobernado, ¿no? Una estructura ya mucho más madura a nivel de organización. Nosotros podemos tal vez afirmar, de acuerdo con lo que tú comentabas, de acuerdo con las posibilidades, que IBM Watson X Orchestrate se vuelve una especie de un multiplicador de productividad. ¿Cómo lo ves el beneficio para estas empresas? Bien, a ver, si hablamos de una empresa que ya logró gobernar esos datos estructurados y no estructurados y logró llegar a lo que nosotros llamamos AI Ready Data, o sea, datos listos para AI, estamos en el mejor de los mundos, porque eso es lo que ese es el combustible que necesitan nuestras soluciones de AI para poder performar. Es como entrenar para después poder jugar el partido, ¿no? Entrenar es el trabajo duro y el que nadie quiere hacer, de hecho, pero después todos queremos performar bien. Entonces, si buscamos herramientas de AI que nos permitan performar bien, ser más eficientes y ser más productivos, primero tenemos que haber hecho el trabajo duro de ordenar nuestro... de preparar. Pero la realidad es que cuando vemos organizaciones que, aunque sea en un departamento o en algún tipo de caso de uso, lograron ese nivel alto de madurez de gobernanza de datos, es donde vamos a ver mayor impacto de estas herramientas de AI generativa. Entonces, de manera resumida, podemos afirmar de que proyectos un poco más iniciales es posible iniciar con un proceso de preparación de los datos para inteligencia artificial generativa y para adoptar, por ejemplo, Watson X Orchestrate. Sin embargo, si nosotros encontramos aquellas empresas que ya están listas desde una perspectiva de datos, mejor aún, porque básicamente sería plugar la solución y empezar a usufruir de los beneficios. Exacto. Eso es. Absolutamente. Excelente. Bueno, y si nosotros pudiésemos acá dejar un mensaje final acerca de las posibilidades y la disponibilidad de IBM en apoyar justamente a nuestra audiencia en sus desafíos orientados al preparo de datos, pero sobre todo una adopción bastante estratégica, consciente, buscando retorno de la inversión, buscando escala y buscando sacar provecho de la principal fuerza desde una perspectiva corporativa de inteligencia artificial, ¿qué mensaje dejarías enviar? Bueno, el primer mensaje es: la tecnología está ahí y se está empezando a usar en la empresa y es súper potente. En IBM lo vimos como cliente cero y nosotros lo vivimos como empleados de la compañía. Hoy somos mucho más eficientes y productivos aprovechando esta tecnología y es algo que recién comienza. Así que mi mensaje sería: empiecen a adoptar esta tecnología, empiecen con algún caso pequeño, elijan bien el caso de uso para poder dar mayor impacto y entregar mayor valor. Nosotros desde IBM, felices de ayudar a cualquier empresa que lo requiera, es lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer, lo hemos hecho internamente nosotros y lo estamos haciendo con clientes, no solo en Estados Unidos o Europa, sino en Latinoamérica. Estamos embarcándonos en estos proyectos con muchos clientes y el potencial que hay es enorme. Excelente. Emiliano, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por compartir tantos insights, tantas posibilidades, sobre todo acerca de automatización inteligente con nuestra audiencia. No tengo duda que varias provocaciones y escenarios son muy semejantes a la realidad de que muchas empresas en Latinoamérica vienen justamente enfrentando a nivel de desafíos, pero también en una perspectiva de oportunidades, ¿no? Te doy las gracias por todo tu tiempo. Sin duda, nuestra audiencia puede acompañar en tus redes. ¿Cómo te puede encontrar en LinkedIn, por ejemplo? Me puede encontrar como Emiliano Actisdato, fácil de encontrar. Único, con el apellido de Dato, que es marca registrada, ¿no? Bueno, y a ti que nos acompañas hasta este momento de nuestra charla, de nuestra conversación, espero que te haya gustado, ¿no? Este contenido, esta conversación sobre posibilidades, sobre desafíos, sobre escenarios. Tú nos puedes seguir también en nuestras redes sociales de Leading AI, este proyecto que es patrocinado por IBM y que justamente busca reunir los principales líderes de innovación, de tecnología, en temas alrededor de principalmente inteligencia artificial y datos. Nosotros tenemos
una serie de otros contenidos que estarán disponibles en nuestras plataformas, en LinkedIn, en Instagram y también en nuestro portal de leadingai.com, donde tú nos puedes acompañar, y así como estoy conversando con Emiliano, también tendré el honor de conversar con otros especialistas de diferentes países de Latinoamérica alrededor de los temas que mueven, ¿no?, nuestros negocios. Emiliano, muchísimas gracias. Bueno, gracias Jorge, un gusto, gracias a la audiencia, espero haber podido entusiasmar y motivar a los líderes a embarcarse en estos proyectos y en esta tecnología. No tengo dudas. Muchas gracias, nos vemos pronto.